Entonces, ¿por qué? Porque esa es la clave, eso es lo que nos va a decir qué es lo que tiene el paciente y de ahí partimos para poder decidir qué tratamiento administrar. Obviamente ese ganglio hay que hacerle cierto tipo de inmunohistoquímicas, normalmente para el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin lo que requerimos es CD30, CD15, CD3, CD45 y CD20. El CD20 no es porque lo vaya a expresar la célula tumoral, ya les dije o les había comentado que esa es negativa. El CD20 es porque los linfocitos B que están alrededor y que son CD20 positivos también confieren una función de apoyo hacia esas células de Ristenberg, pero también sirve como biomarcador y en un momento más lo vamos a ver. Vamos a hacer estudios de sangre, médula ósea, estudios de imagen, como ya se les mencionó, una radiografía de tórax, un PET-CT que actualmente ya se utiliza como forma de estadiaje inicial, y lo que sí ya no utilizamos y se mencionó en la charla anterior es la laparotomía. Actualmente con los estudios de imagen ya no es necesario hacer a nadie una laparotomía. Si hay alguna institución que esté realizando una laparotomía todavía para estadificar, es porque o no tiene una tomografía en su hospital o porque no tiene un PET-CT, que es más difícil que puedan utilizar, ¿no? Bueno, ya les había adelantado algunas cosas sobre la histología. El linfoma de Hodgkin se va a dividir principalmente en dos, el clásico y el no clásico. El no clásico es el nodular linfocítico, en el cual no, puede o no puede expresar el CD30, va a expresar el CD3, pero solamente en los linfocitos que van a rodear a la célula tumoral. Estos linfocitos que ven aquí, si los marcamos por CD3 van a ser positivos, pero no son los linfocitos tumorales. Los linfocitos tumorales son estas células que ustedes están viendo aquí. Van a expresar CD79A y va a expresar el CD20. Aquí sí, el linfocito patológico sí puede expresar el CD20, no en el caso de los linfomas clásicos. Y obviamente la morfología de la célula de Ristenberg en el no clásico normalmente va a ser una corn pop o palomita de maíz, mientras que en el clásico vamos a tener tres subtipos diferentes de linfocitos. El clásico es el binucleado con esos grandes nucleolos que parecen ojos de búho. El lacunar, en el cual se contrae el núcleo y deja un espacio amplio de citoplasma, y la de palomita de maíz. Bueno, esta es la clasificación que ya nos habían mostrado anteriormente, simplemente puntualizar que es clásico y no clásico. Vuelvo a repetir, el no clásico es el linfocítico nodular en el que se ve aquí, muy diferente al que es el rico en linfocito o de predominancia linfocítico. Aquí normalmente la lesión empieza, como su nombre lo dice, formando folículos, nódulos, mientras que en el otro es difuso, parecería ser como un linfoma difuso de células grandes, aunque no lo es por la presencia de las células típicas de Ristenberg. Bueno, a veces es difícil para patólogo también diferenciarlo, porque a veces no tiene el CD15 positivo presente, el CD30 a lo mejor le tiñó, no le tiñó. Bueno, hay otros marcadores que nos pueden ayudar para poder decir si ese paciente tiene un linfoma de Hodgkin clásico o un no clásico, o incluso a veces nos podemos confundir con linfomas TES, con linfomas anaplásicos de células grandes, y en estos casos lo que tenemos que tener en cuenta es de que hay otros marcadores que nos pueden ayudar a diferenciar esta. Por ejemplo, el PAC5, siendo positivo, fácilmente podemos descartar un linfoma T anaplásico. El OCT1 y 2 nos costaría todavía trabajo diferenciarlo entre el no clásico y el clásico, pero el P.1, el PU1, sí nos ayuda a diferenciar entre un clásico y un no clásico, si es que nos interesa saberlo. Nos debería de interesar. En la clínica el nodular linfocítico tiene mejores respuestas y a veces es una enfermedad oculta, a veces pareciera como que empieza en forma localizada, pero en realidad está en un estadio mucho más avanzado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que requiere para que se forme una célula neoplásica o un linfoma de Hodgkin? Que exista la clínica, que exista
cambios moleculares y el microambiente y macroambiente ideal para que esta neoplasia se desarrolle. Los factores de riesgo ya los vimos en la charla anterior, no me voy a entretener mucho, solamente quiero comentarles que dentro de la raza o de la etnia, los europeos y los judíos en particular tienen una mayor predisposición para enfermedad de Hodgkin. ¿Qué más? Lo demás ya se había dicho, no hay mucho que agregar aquí. Sobre los factores de riesgo para poder clasificar a nuestros pacientes. Quiero hacerles mención que estos factores de riesgo obviamente son para adultos, son diferentes a los que nos presentó la doctora. Estos se usan para adultos, son muy similares, pero se usan solamente para adultos. Y estos factores de riesgo nos van a ayudar para predecir respuesta. La presencia de 2 o más de estos factores de riesgo a estos pacientes los va a poner en riesgo de recaída posterior al tratamiento, aunque hayan alcanzado respuestas completas. Por lo tanto, es importante tenerlas siempre en mente. Son muy parecidas a las que mencionó la doctora en la anterior. Quiero detenerme un poquito más en esta diapositiva, que es un resumen de la otra, donde vemos que el grupo norteamericano considera un estadio avanzado aquellos que son estadios 3, 4 o estadios 1 y 2 bulky. Enfermedad bulky o enfermedad voluminosa la vamos a definir como 10 o más centímetros en el tamaño de masa o de conglomerados ganglionares. No necesita ser un ganglio para considerarlo enfermedad voluminosa. Obviamente la enfermedad estadio temprano van a ser los 1 y 2 sin enfermedad voluminosa. Los europeos son un poquito más podremos decir light, ellos utilizan 3 grupos de riesgo, pero en realidad se comportan muy similar a los de los norteamericanos. Cuando digo norteamericanos me refiero a los canadienses y americanos, no solamente a los americanos. La única diferencia está aquí. En el estadio temprano desfavorable, en el cual es un estadio 1 y 2 con por lo menos un factor de riesgo de los que ya habíamos mencionado anteriormente, pero que los pueden ver aquí de nuevo. Enfermedad bulky, elevación de la velocidad de sedimentación globular, una enfermedad extranodal o mayor de 2 sitios nodulares afectados. Para las enfermedades avanzadas se creó un nuevo score, no tan nuevo, 2000, aquí está la referencia, en los años, a principios de los años 2000, el score de Hasenclever, que lo que hace es también tomar una gran cantidad de biomarcadores clínicos como de laboratorios para poder estadificar o poder crear factores de riesgo. Lo único que quiero hacerles mención es que si ustedes ven estas gráficas, estas 3 se parecen mucho y estas 3 se parecen mucho. Entonces, si nosotros tomamos al índice pronóstico, al score del índice pronóstico de 3 o más, vamos a tener estos resultados. Si tenemos un índice pronóstico de 2 o menos, vamos a tener estos resultados. Solamente se pueden poner se puede utilizar este índice pronóstico cuando los pacientes tienen un estadio 4, cuando son avanzados, nada más. Bueno. Estas son imágenes de la importancia de los rayos X, donde pueden ver el ensanchamiento mediastinal. Esta es una imagen de PET de una de mis pacientes, en la cual pueden ver también cómo puede ser útil para detectar lesiones incluso que tal vez no se pudieran ver en otras imágenes, como esta que está aquí en el brazo. La imagen clásica de tomografía computada, en la cual podemos ver no solamente medir las masas mediastínicas, sino también ver involucro, por ejemplo, a nivel del parénquima pulmonar por estos nódulos o a nivel óseo.